Cuando éramos niños, todos soñábamos con volar. Muchos de nosotros aún lo hacemos, y los verdaderos afortunados ocasionalmente lo hacen mientras duermen. A veces deseamos que la inexorable fuerza de gravedad desaparezca por unos momentos. Pero ¿qué pasa si decimos que realmente no existe? Dirías, bueno, eso es solo un juego de palabras. Puedes referirte a la gravedad como quieras, y eso no cambiaría nada. Los objetos seguirán cayendo al suelo. Así es. Pero si piensas detenidamente en algunas cosas muy familiares, puedes experimentar una sensación abrumadora cuando tu imagen del mundo cambia repentinamente por detalles sorprendentes e inesperados. En el video de hoy, ¿por qué a Newton no le gustó su teoría de la gravitación universal? ¿Por qué la gravedad se comporta de manera tan extraña? ¿Cómo comunicarse con universos paralelos usando la gravedad? ¿Cómo es realmente la gravedad? ¿Y puede desaparecer algún día? Gravedad. Cada like es una gota de motivación. Si nuestros videos te inspiran, comparte esa energía con un me gusta y suscribiéndote. Algo anda muy mal con la gravedad. Mucha gente recuerda de la clase de física de la escuela que objetos con diferentes masas caen al suelo a la misma velocidad e incluso con la misma aceleración, 9,8 metros por segundo. El astronauta David Scott realizó un simple experimento en la Luna. Arrojó un martillo y una pluma uno al lado del otro y cayeron simultáneamente. Tú también puedes comprobarlo fácilmente si tomas objetos de diferentes masas, pero con la misma resistencia al viento. Por ejemplo, una pelota de baloncesto y una de boliche. Al lanzarlas desde la misma altura, verás que caerán casi simultáneamente, con una desviación mínima por la resistencia al viento que puede ignorarse. Esto es extremadamente extraño, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que todo lo demás en el universo funciona de manera diferente. Si lanzamos una piedra con más fuerza, vuela más rápido y aterriza más lejos. 10 kilogramos de TNT explotan mucho más fuerte que 1 kilogramo. Pero aquí hay algo extraño. Cuerpos de masas drásticamente diferentes caen casi a la misma velocidad. Es como si la gravedad de nuestro planeta actuara de forma selectiva, diferente para cada objeto. Si pensamos más en profundidad, podemos llegar a la conclusión de que la gravedad actúa de forma selectiva y diferente sobre cada átomo en cada trozo de materia. Vaya, parece que es realmente inteligente. Obviamente, no puede funcionar así. Pero, ¿cómo entonces? Eso es lo que veremos a continuación. Y una cosa más, ¿alguna vez te has preguntado acerca de la debilidad de la gravedad de nuestro planeta? Bueno, se podría decir que no es débil. Después de todo, a los cohetes les resulta muy difícil superarla para poner en órbita incluso una pequeña carga. De hecho, la debilidad de la gravedad se manifiesta en las cosas ordinarias. Al recoger una llave caída del suelo, está superando la gravedad de todo nuestro planeta. Y aquí no hay metáforas ni exageraciones. Literalmente lo estás haciendo. Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de lo inusual y, bueno, sospechoso que es. Recuerda esto, porque volveremos a este tema más adelante y es posible que el descubrimiento te sorprenda. Ahora mismo, averigüemos qué tiene de malo la gravedad, hasta el punto que podríamos concluir que no existe en absoluto. Todo comenzó con Newton y su manzana, aunque en realidad la historia del fruto que cayó sobre la cabeza del gran científico no es más que un simpático mito. Según el biógrafo de Newton, William Stockley, el científico observó caer la manzana desde la distancia cuando se encontraba en una especie de estado de ánimo contemplativo. Reflexionó sobre por qué la manzana cayó perpendicular o recta al suelo, en lugar de hacerlo de lado o de cualquier otra manera alternativa. En general, la principal preocupación de Newton no era en absoluto la caída de la manzana. Estaba más interesado en el movimiento de los cuerpos celestes. Una de las principales preguntas que se planteaba Newton era: ¿por qué la manzana cae a la Tierra, pero la Luna no? Después de pasar largas horas observando el movimiento de los planetas alrededor de la Tierra, Newton llegó de repente a una conclusión aparentemente paradójica. La manzana cae al suelo por la misma fuerza que hace girar la Luna alrededor de la Tierra. Por supuesto, no sabemos si esta idea fue la primera de una serie de descubrimientos posteriores, pero la cúpula sobre los misterios del universo se resquebrajó una vez más.
Después de formular su famosa teoría, Newton aún no tenía idea de por qué existía la fuerza gravitacional. Es más, tuvo algunos malentendidos al respecto y pensó que la gravedad actuaba instantáneamente. A pesar de las rarezas, la teoría de la gravitación universal de Newton se convirtió en la base de la física durante 400 años, hasta Einstein y su teoría. Para ilustrar brevemente el poder del impacto de Einstein en la ciencia y la comprensión del mundo, se suelen citar dos epitafios, que juntos forman un poema. La naturaleza y sus leyes permanecían escondidas en la noche. Dios dijo, deja en paz a Newton, y todo fue luz. Epitafio de Alexander Pope, 1688-1744. No duró, el diablo aullando. ¡Oh! Deja en paz a Einstein. Restableció el status quo. Epigrama de Sir John Collins Squire, 1884-1958. Newton mostró cierta valentía científica al suponer la existencia de alguna fuerza extraña que actúa a grandes distancias. En aquella época, a la gente apenas se le había ocurrido el éter, y mucho menos los campos gravitacionales. Sin embargo, Einstein superó a Newton en ese sentido. Sus suposiciones parecían puramente absurdas. Con su teoría general de la relatividad, Einstein asumió que la gravedad no existía, y la atracción no es más que un efecto secundario de otro fenómeno mucho más sorprendente, la curvatura del espacio-tiempo. Pero para simplificar y comprender adecuadamente este asunto increíblemente complejo, vamos a ir un poco más allá. Realicemos un experimento mental. ¿Qué siente un paracaidista durante la caída libre? Lo más probable es que sea solo el silbido del aire en sus oídos. No siente gravedad, aunque no ha desaparecido desde que saltó del avión. Einstein pensó en algo similar. Imaginó un hombre que caía del tejado de una casa. Para el científico era obvio que, en igualdad de condiciones, cualquier objeto que cayera cerca de este hombre le parecería suspendido en el aire. Sí, no estamos considerando la resistencia del aire, como si la gravedad realmente hubiera desaparecido. Bueno, se puede decir que no es así, porque este hombre perderá instantáneamente esas ilusiones en cuanto toque el suelo. Y resultará que la gravedad no ha desaparecido. No desapareció, ¿verdad? Bueno, es más complejo. Imaginemos otra situación. Estás en el espacio, dentro de una nave espacial. En realidad, tú y tu cohete viajan a una velocidad constante. En este caso, no sientes ningún peso. Los objetos permanecen estacionarios con respecto a ti. Si tocas cualquier objeto, se moverá en línea recta a una velocidad constante. En este caso, te convertirás en un observador inercial, como en el libro de texto. No estás acelerando, no estás en un campo gravitacional y todas las leyes de la física se aplican en tu sistema de referencia. Ahora escucha atentamente. Estos dos escenarios con el paracaidista y el astronauta en un cohete son equivalentes. Según Einstein, no son iguales, sino que en realidad son el mismo fenómeno físico. Ambos observadores se sienten ingrávidos, pero ¿es esto suficiente para equiparar el estado de ingravidez en el espacio con la ilusión de ingravidez en la superficie misma del planeta? Después de todo, a la altura de un salto en paracaídas, definitivamente estamos en el campo gravitacional de la Tierra. Y el suelo que se acerca rápidamente después del salto te recordará rápidamente quién está a cargo. Pero la realidad a veces puede ser mucho más sorprendente de lo que parece. Volvamos a nuestro ejemplo. Una persona está en un cohete que vuela a velocidad constante. No siente esta velocidad de ninguna manera. No siente el movimiento en absoluto si la velocidad y el paisaje en la ventana no cambian. Y de repente, nuestro astronauta ve un planeta a lo lejos, un poco alejado del rumbo principal del cohete. Un observador externo podría notar que la trayectoria del cohete gira ligeramente hacia el lado del planeta. Y ahora imaginemos cómo se comportaría a un nivel normal en este momento en la nave. Se podría pensar que mostraría una desviación, como en el caso de un giro, pero no. Incluso el equipo más preciso no mostrará ninguna desviación. No sentirás que estás girando, y tampoco ningún giroscopio supersensible lo mostrará. Sí, dentro de la nave un hombre no nota nada. No siente ninguna fuerza ni experimenta ninguna aceleración. A medida que el cohete se acerca al planeta, acelera cada vez más rápido. Pero el hombre en el cohete todavía se siente ingrávido. Nada ha cambiado para él. Es como si la gravedad realmente no existiera. Recordemos a Newton.
Su manzana no cayó al suelo debido a la gravedad. Básicamente, la manzana cayó porque es más pesada que el aire. Como si no existiera la gravedad, solo existe un medio. Los objetos más pesados que el medio simplemente caen, y los objetos más ligeros que el medio vuelan hacia arriba. Si sueltas un globo de helio, subirá, y si llenas el globo con hidrógeno, subirá aún más rápido. Si te quitas una pluma de la mano, volará por un tiempo, pero si arrojas un ladrillo, caerá hacia abajo. Resulta que si la gravedad realmente existiera, el humo no se elevaría y una mosca sentada en un tren de carga no podría salir volando de él. La masa del tren es tan grande que la gravedad tendría que retener a la mosca en ese tren, impidiéndole despegar. Algo no está bien aquí. Por enésima vez, creemos que todo esto funciona de forma extraña. Y todo se vuelve aún más extraño si consideramos cuánto tiene en común la gravedad con un fenómeno completamente diferente: la aceleración. Ok, volvemos al espacio profundo nuevamente. ¿Qué sucede si enciendes los motores del cohete y aceleras hasta una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado? Para el observador que estuviera dentro, todos los objetos permanecerían estacionarios mientras el suelo del cohete literalmente chocaría contra ellos. Dentro del cohete, todo parecería estar acelerado hacia el suelo y sentirías una fuerza presionando tus pies. La misma fuerza que te presiona todo el tiempo en la Tierra. Te sentirías exactamente igual en la nave acelerando que en reposo en la superficie de la Tierra. Aclaremos algo. No estamos insinuando que permanecer en reposo en un campo gravitacional sea similar a acelerar en un cohete. Estamos diciendo que es exactamente lo mismo. Y por supuesto volveremos a recordar a Einstein, ya que fue él quien tuvo la idea. Sin embargo, todavía estamos un poco confundidos. No puede ser que la gravitación y la aceleración sean lo mismo. Quiero decir, es obvio que son diferentes. ¿Por qué nos hace pensar eso? En primer lugar, la confianza en la naturaleza de algunos fenómenos del universo, y esta confianza es errónea. De hecho, es así. De pie en el suelo, en realidad estás acelerando y no hay campo gravitacional. Sí, suena loco, pero si profundizas en las increíblemente complicadas matemáticas de la teoría general de la relatividad, la conclusión es exactamente esa. Afortunadamente, la siguiente información aclara todo. Entonces, ¿cómo podemos explicar la trayectoria curva de un cohete sin fuerzas gravitacionales o campos gravitacionales? La respuesta es el espacio-tiempo curvo. La conexión con la aceleración aún no es evidente, así que miremos nuevamente desde lejos. Esto es lo que a menudo se puede ver en las visualizaciones del espacio-tiempo curvo. No es una mala visualización, pero sigue siendo un poco engañosa. Esta imagen te hace pensar que hay una fuerza en el centro que inexorablemente atrae todo hacia sí. Pero en la relatividad general no existe la fuerza gravitacional. Quiero decir, para nada. No existe tal cosa. Esto no es un sabotaje de los científicos, ni un descuido ni una omisión. Esta cuestión preocupó incluso a Einstein, y todavía hoy preocupa a las mentes más brillantes. En la teoría general de la relatividad, repetidamente probada y verificada de forma fiable, no hay lugar para un concepto como el de la gravitación. Simplemente no encaja en la teoría. Entonces, o la teoría es errónea, o la gravitación no es lo que parece. Entonces, ¿qué es? Y aquí volvemos a pensar en el ejemplo de la nave espacial que pasa cerca del planeta. ¿Recuerdas que nuestras herramientas allí no notaron ningún giro a pesar de que la trayectoria de la nave era curva? Bueno, la nave en realidad viajaba en línea recta, y el espacio mismo está curvado alrededor de un objeto masivo, junto con la línea recta. Sí, en realidad es una línea recta desde el punto de vista de nuestra nave. Aquí es donde se pone interesante. El objeto masivo, que en este caso es el planeta, curva el espacio, lo que a su vez cambia la trayectoria de la nave. Por supuesto, no hay rieles que guíen el movimiento, pero se ven así. Es decir, la materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Esa es la gravedad. Bueno, estaba ahí y de repente desapareció. Todo lo que queda es la aceleración y la curvatura del espacio. Y si crees que todo esto es solo matemática, no lo es. Esta no es solo una imagen de un eclipse solar. Es una imagen que finalmente disipó las últimas dudas de los escépticos de la teoría general de la relatividad.
y el mundo científico finalmente ha reconocido la existencia de la curvatura del espacio. La fotografía fue tomada por el increíble astrofísico inglés Arthur Eddington. Y al llamarlo increíble, no estamos exagerando. Eddington es conocido como el hombre que descubrió la naturaleza de las estrellas. Junto con Carl Schwarzschild y James Jeans, fue uno de los creadores de un nuevo campo científico en el primer cuarto del siglo XX, la astrofísica teórica. Pero volvamos a nuestro tema. En aquel momento, la teoría de Einstein todavía era demasiado inverosímil para muchos científicos. Necesitaba una confirmación fuerte y clara. Esta podría ser una prueba experimental de la desviación de rayos de luz que pasan cerca del Sol, exactamente como Einstein lo había predicho. Por ejemplo, un rayo de luz procedente de una estrella distante que pasa cerca del Sol debe desviarse un pequeño ángulo, y un observador en la Tierra verá esta estrella en el cielo, no donde normalmente está. En condiciones normales, este efecto es muy difícil de observar, porque la intensa luz del Sol hace imposible ver las estrellas durante el día. Pero esa oportunidad surge durante los eclipses solares. Y Eddington aprovechó esta oportunidad. En 1918, Eddington y el astrónomo británico Frank Dyson enviaron una expedición a la Isla Príncipe, situada casi en el Ecuador, cerca de la costa atlántica de África. Esto era necesario para prepararse mejor para observar el eclipse solar total del 29 de mayo de 1919, ya que el Ecuador tenía las mejores condiciones para tal observación. Este eclipse fue especialmente cómodo porque el Sol estaba situado sobre el fondo del brillante cúmulo de estrellas Híades. Eddington logró tomar 16 fotografías, la mayoría no muy buenas debido a la lluvia que caía de vez en cuando. Sin embargo, con la ayuda de cálculos especiales, se pudo demostrar que la desviación de la posición de las estrellas es bastante cercana a la predicha por la teoría general de la relatividad, y lejos de la esperada según la mecánica clásica. Luego se organizó la segunda expedición para confirmar los resultados. Eddington fue a la localidad de Sobral, en la selva amazónica brasileña. Einstein conocía el experimento, aunque fingió no estar particularmente preocupado por sus resultados. Sin embargo, el 5 de septiembre de 1919 le escribió una carta a su madre, en la que mencionaba que todavía no había noticias sobre el eclipse. La noticia tan esperada no llegó el 22 de septiembre, cuando el colega de Einstein, otro genio físico, Lorentz, telegrafió a Einstein los resultados del experimento de Eddington. Poco tiempo después, Einstein mostró el telegrama de Lorentz a la estudiante de posgrado Ilse Schneider, quien estaba encantada, pero el propio científico estaba completamente tranquilo. Él hizo caso omiso de su reacción y de las observaciones, señalando que su teoría es correcta independientemente de si las observaciones la confirman o no. ¿Cómo es entonces? ¿La gravedad realmente no existe y es solo una ilusión genial? ¿Qué pasa con las ondas gravitacionales? Después de todo, han sido descubiertas experimentalmente. Entonces, las ondas gravitacionales no refutan la TGR. Además, fueron predichas en el marco de la TGR. Se describen mediante soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein. Y básicamente, este fenómeno no es más que un efecto sistemático habitual, como ondas en la arena o círculos en el agua. No es un tipo de fuerza, es un efecto. Uno que prueba algo, pero no desmiente nada. Ahora que todo parece estar en su sitio, hagamos una pequeña pero importante observación. Todo lo que hemos dicho sobre la gravitación inexistente se refiere al modelo de universo descrito por Einstein en la TGR. Pero la TGR es solo una teoría, no toda la física. Todavía hay brechas que otras teorías están intentando cerrar. No nos olvidemos del sueño supremo de todos los físicos, la llamada teoría del todo. En este camino, los físicos modernos desarrollaron otras teorías consistentes donde la gravitación existe e incluso tiene naturaleza cuántica, los famosos gravitones, que los científicos estaban desesperados por descubrir, coexisten con otros fenómenos físicos. Incluso hay opiniones de que la gravedad puede fluir de nuestro universo a otro. No, aquí no nos alejamos mucho de la discusión científica. Los universos paralelos y las dimensiones superiores son conceptos de la física y las matemáticas, no pura fantasía. Ahora bien, esto es ciertamente difícil de imaginar. Después de todo, la gravedad no es un río ni una sustancia, no es algo enteramente material.
¿Cómo podría llegar a alguna parte? Es como decir que la pantalla de tu teléfono inteligente se aleja y se hace más pequeña. Es absurdo, ¿no? Sí, pero en el caso de la gravedad es aún más extraño. En las teorías cuánticas, la gravitación tiene una naturaleza aún más extraña que en la TGR, donde no existe en absoluto. A diferencia de todo lo demás en nuestro mundo, a diferencia de la materia y las fuerzas de interacción, solo la gravedad puede interactuar con dimensiones superiores. No podemos ver, tocar, oír a seres hipotéticos de la cuarta dimensión ni de ninguna otra dimensión. Pero podemos notar su presencia por distorsiones del campo gravitacional. Las anomalías gravitacionales presagiaron el descubrimiento del agujero de gusano en la película Interestelar de Christopher Nolan. Eran solo evidencia de que seres misteriosos de la quinta dimensión estaban muy cerca y le están haciendo algo a nuestro mundo. Ahora bien, la interacción implica algún tipo de intercambio. Si vemos ciertas manifestaciones de gravedad de otros mundos en nuestra dimensión, significa que debe haber menos gravedad en esos otros mundos. Suena extraño, pero tiene sentido si asumimos la naturaleza cuántica de la gravedad. Aquí tienes un ejemplo para entender esto. Imagínate ver una luz proveniente de otro universo. Se puede asumir automáticamente que este otro universo tiene menos luz ahora porque los fotones volaron desde allí y finalmente llegaron hasta nosotros. Si algo aumenta en un lugar, entonces debe disminuir en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la gravedad, según esta lógica, algún día se escapa, por completo, a algún otro mundo? ¿Qué pasaría con nuestros dos mundos? Y si decimos que la gravedad es una especie de intercambio, ¿qué cambiamos? ¿Qué vendrá de ahí fuera en lugar de la gravedad?